Actualmente, Bruno, desde tu perspectiva y óptica y el ángulo en la industria en la que te encuentras, ¿es factible llegar a esa optimización de operaciones? ¿Cómo se encuentra el día de hoy la industria? Adelante, por favor. Gracias, Alejandro. Bueno, puedo hablar de dos perspectivas, ¿no? Una, yo como responsable del área comercial, como un vendedor, hay muchas herramientas que han mejorado y facilitado mucho y optimizado mucho los procesos comerciales. Eh, el mundo está cada vez más digital, las relaciones, incluso las ventas de negocios entre empresas, el famoso el B2B, es cada vez más digital, ¿no? Vemos por una serie de encuestas y de evaluaciones de consultorías que dicen que, pues incluso los compradores actualmente, pues en el proceso de compra, el tiempo que invierten en esto, solo el 17% realmente les interesa invertir en visitas presenciales. Entonces es muy importante que las empresas se muevan a ser cada vez más digitales en este proceso de venta. Y hoy lo que veo específicamente en este rubro es un crecimiento fuerte en herramientas digitales que hacen el enlace entre ventas y el departamento de mercadotecnia, ¿no? Que facilitan y optimizan mucho, automatizan mucho los procesos, facilitando pues, que puedas automatizar envíos de correos, algo que tampoco se quede muy masivo, pero que tenga un cierto toque de personalidad y bueno, que parezca un poco más humano. Entonces, hablando de operaciones comerciales, es donde veo que hay, ¿no? Muchas startups naciendo, facilitando mucho el labor del vendedor de cierta manera. Y cuando hablamos por la perspectiva de la industria, de los clientes y operaciones en términos de producción y manufactura, pues veo mucho que los clientes están caminando a esto de la automatización, de la manufactura inteligente, buscando empezar o desarrollarse en la jornada de la industria 4.0, sea por cuestiones de mercadotecnia, que quieren promoverse en el mercado y vender la idea de que pues es una empresa que está en constante innovación, en constante mejora continua, sea por incentivos del gobierno. Por ejemplo, acá en Brasil tenemos fondos de capital que las empresas pueden utilizar en casos de invertir en proyectos de la industria 4.0. Y cuando van por este rubro se están caminando mucho y está incrementando mucho. La industria automotriz, si tomamos países como Argentina, Brasil, pues todo lo que está presente en México, por supuesto, pues ya es una industria que ya tiene la costumbre de utilizar muchos sistemas automatizados, ¿no? Muchas herramientas y desde muchos robots y etcétera. Sin embargo, otras industrias no se han desarrollado mucho en esto. Y ahora es lo que vemos que están buscando, ¿no? Los nuevos centros de distribución, el incremento del e-commerce de manera general. Y en estos procesos, por la competencia de tener entregas más rápidas, procesos más eficientes, vemos que las empresas están invirtiendo mucho. Específicamente hablando de la logística, que es pues donde estoy actuando hoy, vemos una serie de herramientas que están creciendo y que se están haciendo más populares al mercado, como sistemas de WMS para mejor control de inventarios, la parte de selección de materiales con sistemas de picking by voice, picking to light, o sea, dispositivos que auxilian y disminuyen los errores de las personas. Y bueno, todo, ¿no? El 5G, hoy en día ya vemos algunas plantas acá en Brasil incluso que tuvieron permisos específicos para implementar una red 5G en sus plantas. Y bueno, esto les da la condición de trabajar con inteligencia artificial y una serie de cosas. Es de manera general donde veo de los dos lados, comercial y de los clientes en la manufactura, cómo se están desarrollando en esta parte de optimización de procesos. Muchas gracias, Bruno, por esta introducción tan completa desde el ángulo como líder comercial y también de lo que tú observas en las diferentes industrias con las cuales interactúas. Entonces, Eduardo, preguntarte de igual manera, desde el punto donde encuentras la cadena de valor, digamos, naciente con fabricante de equipo, ¿cuál es tu visión sobre la optimización de operaciones en la industria? Por favor, adelante. Sí, voy a tomar un poco lo que dijo Bruno. O sea, estando yo también
en la parte de comercial. Eh, Hemos visto que en la parte de marketing digital ha sido un boom impresionante después de la pandemia. Bueno, durante la pandemia. Eh, Solamente que tenemos que ser muy cuidadosos porque mucha gente ve el marketing digital como una cuestión casera. O sea, como todo en esta vida, debe ser uno muy profesional o buscar realmente profesionales para hacer una buena labor en esto del marketing digital. Les doy un ejemplo. Nosotros aquí en la fundición, antes de la pandemia, teníamos nuestra página muy convencional, muy esperando que nos contactaran clientes. ¿Qué les puedo decir? En 5 años nos contactaron 5 prospectos. El año pasado, después de una estrategia de marketing digital muy fuerte, apoyados con una empresa muy seria en el ramo y además con know-how, tuvimos alrededor de 250 leads. Y de esos 250 leads, pues alrededor del 25-30% leads de valor, que ya estamos ahorita en progresando con estas empresas. Y para darse una idea también, en la parte ya de operaciones, en los fierros, bueno, nos ha crecido la demanda un 20% con respecto al año pasado. Entonces, traigo al gerente de operaciones vuelto loco con un incremento de 20%. Y eso aunado a que estamos pugnando por dar mayores valores agregados a la operación. O sea, desmarcarnos de un commodity como es la fundición, a dar la fundición más el maquinado, más algún tipo de ensamble. Tenemos bombas que son bipartidas, en donde se ensambla lo que se le llama el lower, el upper, y luego se maquina por adentro. Entonces, ya no se vale estar estático ni en la operación, ni en ventas, ni en nada. Ese es mi mensaje. Muy bien, Eduardo, muy contundente, muchas gracias. Ahora, pues vamos a ver el punto de vista de la operación y déjame entrar contigo, Héctor, porque también es cierto y bueno, así está la situación, ¿no? De pronto hay demanda, hay varios Eduardos en las empresas que están están estresando la operación. Bueno, tú desde el punto de vista de calidad, pues, ¿cómo puedes llegar a optimizar esas operaciones ante esa demanda y otro tipo de circunstancias que se enfrentan alrededor, ¿no? Por favor, si nos Claro, puedes dar tu opinión. claro que sí, Alejandra. Me gustaría mucho complementar la participación de Bruno y Eduardo y vincularlo, ¿no? No solo quedarme en el proceso, sino ese vínculo que hicieron ya ellos de la parte de ventas, mercadotecnia y cómo lo hemos nosotros desarrollado en el proceso. ¿Qué es lo que hicimos en Parker, o específicamente en la planta donde yo estoy? Desarrollamos un sistema donde el cliente no perdía tanto tiempo para que desde que él capturara el pedido reflejara en el piso, ¿no? Nos dimos cuenta que ahí perdíamos un tiempo que no agrega valor a nadie y donde el cliente simplemente cada vez se pone más insatisfecho. Bueno, esto fue derivado también un poco de las circunstancias y del contexto global que trajo la pandemia también, ¿no? Entonces nos obligó a redoblar en todos los sentidos porque también era trabajar con menos gente, era pensar en ser un poco más eficientes y no tuvimos muchas opciones, como bien decía Bruno hace un momento, la parte de la digitalización creo que jugó o fue un boom, puedo mencionar 2 años a la fecha, o de pandemia a la fecha, pero nosotros hicimos eso. Entonces nos dimos cuenta que en una encuesta de clientes, el 40% de esos clientes estaba con sensaciones de insatisfacción relacionadas
al tiempo de respuesta, ¿no? Ni siquiera al tiempo de entrega, al tiempo de respuesta, porque el proceso en el que pasaba el pedido hasta que se empezaba a elaborar el producto, o podíamos determinar cuánto pasaban a veces hasta 8 días, ¿no? Obviamente para cada industria pues es diferente, ¿no? Partiendo de esa base, eh, es importante mencionarla porque no es lo mismo fabricar un barco que fabricar un clavo, ¿no? Entonces, para nuestro tipo de producto, que es un producto de una manufactura, digámoslo, más comercial o no tan de tanta elaboración, digamos, cilindros, filtros, reguladores, nos dimos cuenta que esos 7, 8 días pues son clave, ¿no? Que no podíamos dejar pasarlos, y esta base de que se implementó nos ayudó a ser mucho más rápidos. ¿Esto qué generó? Nos generó en la parte de los procesos también la facilidad de olvidar los registros escritos, ¿no? De llevar un control mejor de aquellos desperdicios, de aquellos costos que de repente son medios ocultos que ahí entre hojitas se van, y que cuando lo llevas a la digitalización, pues te arroja la información con mucha más facilidad y con mucha más capacidad de poder tomar acciones para mejorarla. Notamos que la toma de conciencia por parte de los operadores también mejoró bastante, ¿no? Porque obviamente ya no es lo mismo tener datos al mes, y en una hoja, en lo que tardas en sacarlos y todo, que tenerlos en tiempo real. Entonces, esta fue una de las optimizaciones que nosotros hicimos para poder vincular el esfuerzo que también hacía la parte de ventas con ese marketing y llevarla hasta los procesos y soportarla de buena manera para poder salir adelante, ¿no? Ante los retos de la globalización, ante los retos de la pandemia, ante las necesidades que ya teníamos, ¿no? Por mismas circunstancias, porque no era una empresa que trabajara con ese nivel de digitalización a ese momento, ¿no? Entonces, ese es parte de lo que les puedo compartir, Alex. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a complementar la visión con Alex Sánchez. Pues bueno, Alex, tú tienes pues, la visibilidad de diferentes retos que enfrentan empresas incluso en diferentes industrias. Pues bueno, desde tu ángulo incluso como asesor y atrás de, digamos, eso como un soporte con recomendaciones puntuales en las optimizaciones de operaciones, pues, ¿qué es lo que observas hoy en día en la industria? Por favor, Alex. Muchas gracias. En lo que se refiere a la industria, he estado, incluso en la pandemia, he estado revisando algunas empresas, tanto porque me he estado designado por tribunales como por los que necesitan alguna consultoría. En esta situación, lo que yo he podido ver es que la industria o los que aprovecharon la pandemia se dedicaron obviamente a capacitar al personal. Eso nos va a dar una mejora en lo que son la optimización de operaciones. Ese aprovechamiento del tiempo para capacitar a la gente va a ayudar. En lo que se refiere a las máquinas, ¿sí? La automatización, la digitalización, la comunicación entre las mismas, también nos va a ayudar a optimizar. Pero encontramos empresas donde se estaban comunicando ya las máquinas, pero las personas que operaban las máquinas no sabían ni qué pasaba. Entonces, por eso fue que muchos empezaron a integrar la parte de capacitación de una manera bastante importante. Ahorita les puedo decir que de diciembre a este mes de abril hemos capacitado aproximadamente 5,000 jóvenes en lo que es Lean Six Sigma para poder trabajar en esa parte, ¿sí? Por otro lado, también quiero decirles que la pandemia nos enseñó que ser flexibles es el único camino para entrar en la globalización sin ningún problema. Entonces, si podemos optimizar nuestros procesos, podemos entrar a la digitalización y también la comunicación entre máquinas, y somos flexibles, yo creo que eso nos va a ayudar a salir adelante. Porque sí, nuestros compañeros, como bien dicen en la parte de marketing, pues sí son ellos clave, ¿no? Para poder situar el producto donde lo requiere el cliente, pero si la otra parte no lo hace en los tiempos que requiere nuestro cliente, pues entonces fallamos esta condición del mercado. Y también en lo que estaban comentando acerca de la digitalización y la automatización, pues sí, vamos avanzando demasiado rápido. Por ejemplo, también nosotros somos miembros del CONANSE y estamos revisando ya la normatividad en lo que se refiere a robots colaborativos y la implementación y todo ello. Entonces, yo creo que esto se viene bastante fuerte e interesante, pero no dejemos de lado la capacitación. Gracias. No, muy buena aportación y complemento, porque efectivamente, pues, sí, a ver, está el factor humano
que es a ver, podemos tener la mejor tecnología disponible para las empresas y las industrias, pero si no se tiene el personal adecuado con las herramientas y habilidades adecuadas, pues por más inversión que se haga en los fierros, pues puede dar al traste a toda una estrategia de optimización, automatización, digitalización de lo que hemos venido comenzando. Muy atinado, muchísimas gracias, Alex, por esta intervención. Y bueno, preguntarles a Alex, Antonio, Francisco, Jesús, Leonardo, Scarlett, Sonia, ¿ustedes cómo están viviendo hoy en día la optimización de sus operaciones? ¿Tienen alguna aportación que hacer, complementar las aportaciones que han hecho en este momento los colegas del panel? Pues bienvenidos. Ahí está el chat abierto. Los invito a que hagan sus aportaciones o que hagan alguna pregunta para discutirla y nutrir la conversación. Bien, pues vamos entonces a, si de alguna forma tenemos claro cuáles son los proyectos que van a, digamos, los proyectos clave que se van a implementar y los beneficios que estos pueden llegar a tener, pues vamos a la pregunta clave es ¿cómo? ¿No? Entonces, pues qué mejor que con las vivencias, con las experiencias que ustedes tienen, colegas del panel, bueno, que nos podamos también enriquecer. Bruno, preguntarte en proyectos de automatización, que por naturaleza son los que pues has venido trabajando a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿qué recomendaciones, qué consejos les puedes dar a colegas que están hablando de algún tipo de proyecto o que quieren escalarlo a un siguiente nivel? Por favor, Bruno, ¿cuál es tu aportación acá? Pues Alex, yo haría la voz de lo que Alejandro ha dicho con relación a estos proyectos, ¿no? Porque siempre es común que las empresas piensen ya en automatización, ya traen proveedores, ya empiezan a buscar dónde pueden meter tecnología. Muchas veces ni saben dónde pueden poner, pero quieren poner algo para decir que ya están caminando en esto de la industria 4.0. Yo lo que recomiendo es darte un paso hacia atrás primero, ¿no? O sea, primero de todo, evaluar realmente cuáles son los dolores que tienes. Es un poco de lo que Héctor ha hecho, ¿no? O que Parker ha hecho. Es decir, pues tengo el problema con el ingreso de órdenes, qué tanto esto me va a afectar, cuál es el tiempo, etcétera. Comprender bien tu proceso. Entonces, es la primera parte, comprender qué te está afectando, comprender bien tu proceso. Hay muchos procesos que no te permiten salir a automatizar mientras no corrijas los procesos. Hay veces ya hay plantas que he visitado que quieren poner robots móviles, lo que nosotros llamamos de AGVs o MRs, pero el sistema hoy no funciona ni con hojas de papel de una persona con la otra. Entonces, ¿cómo que puedes poner un robot a hacer una tarea si ni con las personas puedes organizarte? Entonces, primero, lo que yo les digo es el tema de arreglar los procesos, identificar los dolores. Después, trabajar en la cultura. Es clave lo que Alejandro dice de la capacitación de las personas. Si no tenemos a todos bien coordinados, que sepan bien cuál es la estrategia, por qué se está haciendo esto y etcétera, pasa muchas veces que los mismos operarios, las mismas personas que trabajan en estos procesos, pasan a trabajar en contra de esto, o sea, te impiden de alcanzar los mejores resultados con un nuevo sistema porque no trabajan en favor de ello. Y ya después que trabajaste en estos primeros 3 puntos, yo diría preparar un buen business case, porque muchas veces las personas que tienen la tarea de justificar una inversión o un nuevo proyecto se quedan cortos en evaluar muchas veces los ahorros que pueden tener nada más con mano de obra, quizás la renta de un equipo, cosas del estilo. Y no ponen en los cálculos temas como días por licencias médicas que pueden tener el impacto, beneficios por disminuir riesgos ergonómicos con los empleados, una serie de otras cosas que aparte de les ayudar a justificar mejor la inversión, pues les dan una magnitud de realmente el impacto que va a tener. Y con base en esto, diseñar bien los KPIs o los indicadores que van a utilizar para medir. Héctor seguramente domina muy bien esto y bueno, si no puedes medir, ¿cómo vas a lograr a mejorar un proceso? ¿No? Entonces, yo diría,
la manera de implementar, primero, darte un paso hacia atrás, evaluar los procesos, medir todo bien y ahí sí invertir en donde dices, pues es aquí donde tengo de ir, esto es lo que va a traer la mejora que buscamos y ahí sí implementar estos proyectos. Bien, gracias Bruno. Y bueno, pues en este mismo sentido, estimado Eduardo, pues tienes tienes estas dos vertientes, tanto hoy en día como líder comercial, que has desarrollado tu propia estrategia de mercadotecnia digital, ¿no? Acercándote y prospectando quizá mejor a tu audiencia objetivo. Y por otro lado, tienes estos proyectos de agregar mayor valor a esta audiencia que has elegido. ¿Cuáles son estas recomendaciones que puedes compartir con colegas que se encuentran en situaciones semejantes? ¿Alguno de los dos ejemplos o de los dos? Pues bienvenido, adelante. Primero que nada, no puedo estar más que de acuerdo con mis colegas del panel, o sea, pura sabiduría aquí. Creo que la parte, decía un profesor de Stanford, que no existen silver bullets. Silver bullets es una expresión en inglés muy gringa para decir que no hay una solución para todo. O sea, mucha gente dice automatización y vámonos en automatización y no haces el análisis que Bruno mencionaba. Entonces, todo tiene que estar automatizado. Y no, todo tiene que estar automatizado. Nuestros colegas de las fundiciones en Estados Unidos ahorita están sufriendo mucho porque con la pandemia la gente ya no quiere regresar a trabajar en las fundiciones. Entonces, tienen que recurrir a la automatización de las fundiciones. Nosotros no es el caso de tener que automatizar nuestros procesos. Todavía no. Y a lo mejor tendríamos que hacer un estudio, como lo sugiere Bruno, para decir en qué sí tendríamos que automatizar. Sin embargo, en la parte de maquinado, obviamente, pues tenemos pura máquina CNC de última generación para poder maquinar nuestras piezas de acuerdo a lo que solicita el mercado. Algo que dijo Alejandro que me llamó mucho la atención es la capacitación y no lo puedo dejar pasar. Creo que en México la capacitación es un gasto que se deja de lado. O sea, ve un restaurantero, en un ejemplo muy burdo, muy tonto, ve el restaurantero pasar un chavo, oye, ¿sabes cargar una charola? Sí, de hoy en adelante eres mesero. Y no, el ser mesero requiere de más habilidades que cargar una charola o que destapar una Coca-Cola. Entonces, en mi opinión, la capacitación es algo que se ha menospreciado en muchas empresas y tenemos que insistir en capacitación, en comunicaciones, en operaciones, en ventas, en todos los ramos de la empresa o de todas las áreas de la empresa para poder ser una empresa muy competitiva. Nada más esto del marketing que hablábamos en el primer segmento. Según McKinsey, todas las empresas que han hecho una implementación exitosa de marketing digital han ido 5 veces más rápido que sus competidores. Y eso es porque lo han hecho bien. No es, oye, pues mira, ve, ahí hay un chavo que hace páginas de internet y vamos a ponerla, a ver qué tal sale. Entonces, muchas veces cuando se habla de la operación, nada más se habla de los fierros. Y la operación habla de muchas cosas dentro de la empresa. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias y excelentes aportaciones que nos ayudan a contrastarlo con lo que hoy en día estamos viviendo en nuestras organizaciones. Antes de pasar con Héctor, existe una pregunta de Scarlett Rodríguez. ¿Qué pasa cuando los mandos medios dentro de la empresa no cooperan ante el cambio y se ciegan a los avances hacia una industria 4.0?
¿cómo se puede revertir? Es una pregunta abierta para cualquier colega del panel. Quien tenga alguna aportación en este momento lo puede hacer o, o más adelante conforme les toque el tema. Ahora, Héctor, en ese mismo sentido, tú introducías un proyecto de digitalización. Pues conocer quizá un poco el proceso, lo que tú has visto de implementaciones exitosas de digitalización en las organizaciones en procesos operativos, ¿no? Por favor, Héctor. Claro que sí, Alex. Mira, me gustaría vincular a tu pregunta la respuesta también para compartir un poco de lo que pasaba, ¿no? Porque lo primero que pasa cuando hay cambio es resistencia, es una naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces yo pienso que es como una guía de que estás haciendo las cosas bien. Lo único que creo es que es bien importante tomar dos cosas en cuenta. Una, los flujos y dos, los sistemas, porque los flujos te van a dar los tiempos y las secuencias de dónde están las operaciones, pero más importante, dónde están aquellas que te generan valor, que esas son las que te van a ayudar a soportar la justificación de los cambios que tú quieres hacer, ¿no? Y después te va a dar la sistematización, ya que tengas el flujo y el análisis de ese contexto en los procesos. Pienso que va a venir la justificación del porqué de las mejoras, ¿no? Y ahí ya vendrá la parte de qué tan caro o qué tan costoso será llevar a un nivel de digitalización o de automatización que realmente agregue valor, Alex. Porque si no se toma en cuenta previo a la digitalización estos dos rubros, es probable que podamos empezar a automatizar algo que no va a generarle algún valor a la cadena realmente o al todo, ¿no? Y a veces eso sucede, ¿no? Entonces, cuando empieces a tomar en cuenta esto y si te das cuenta de todas las cantidades de operaciones que en tu proceso se dejan o no están agregando el valor que tu proceso requiere, a veces eso es lo que cuesta, ¿no? Entonces, se quiere automatizar una pequeñita parte del sistema, pero cuando ves ese todo, como bien mencionaba Bruno, esa parte de dar un paso atrás, los flujos y sistemas te dan esa visión anterior para poder saber dónde estás ahora y a dónde quieres llegar, ¿no? De una manera sustentada, en los hechos, en los costos y en los datos que se tengan de acuerdo a lo que cada compañía elabore. Entonces, pienso que estas dos son una buena base, Alex, para poder ahora sí iniciar la parte de digitalización, de automatización y obviamente la nueva medición que se va a dar en los procesos. Bien, excelente, Héctor, muy bien. Y pues bueno, vamos con Alex. Al final del día también tienes un gran antecedente en evaluación de proyectos y al final del día lo que introducía Bruno en ese segmento es hacer un business case, ¿no? Alex, ¿cuáles serían tus recomendaciones a los colegas que deseen hacer un análisis completo para evaluar algún proyecto? Para dar seguimiento a esos mismos. ¿Cuáles serían por acá tus aportaciones, Tocayo? Ok, en cuanto a lo que son proyectos, sobre todo siempre hablamos sobre inversiones en general, ya sea para obtener un beneficio o para dar algún beneficio a las comunidades, ¿no? Si es del gobierno. En este sentido, de los proyectos, pues ustedes saben, ¿verdad? Que incluso ahí hay unas certificaciones de Project Management o algunos otros compañeros, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo que sacan Project Management Agile y otras formas de poder administrar los proyectos, pero yo pienso que si tenemos un orden e incluso con el WIN Project normal, podemos utilizar esta misma herramienta para administrar los proyectos que queramos incluso en una sola empresa, ¿sí? Cabe mencionar que nosotros como colegio actualmente estamos en la necesidad de poder certificar a nuestros pares. ¿Y qué hemos hecho? Pues compramos un CRM para empezar a administrar esta parte, ¿verdad? Para que no tuviéramos que estar haciendo nuestras credenciales físicas, pues ya tenemos un software para tener nuestras credenciales digitales. O sea, vamos avanzando en este aspecto de tal manera que nosotros pensamos que el año que viene en nuestro proceso de certificación de nuestros pares, lo vamos a llevar de una manera mucho más adelantada y apropiada de lo que nosotros esperábamos utilizando las herramientas que hay en el mercado. Pero hay que invertirle, ¿sí? Por ejemplo, pero hay que saber invertir, estimados compañeros, porque
Hay un caso allá en Panamá, ¿verdad? De unos tiendas o centros comerciales donde empiezan a crecer, empiezan a tener problemas de comunicación en sus máquinas. Y alguien por ahí levanta su mano y dice, es que el problema son las máquinas que están muy viejas porque les compran nuevas. Sigue el problema. No, no eran las máquinas, es el software. Les compran un software apropiado y quiebran. ¿Y cuál es el problema? Pues el cableado estructurado, ¿verdad? Pero nadie se preocupó de una parte que no podemos ver en general, nosotros vemos el cableado estructurado cómo está puesto, pero a lo que voy es que tenemos que analizar, como decía nuestro compañero, todos los detalles de las situaciones que pasan en una empresa. Todos, absolutamente todos. Muchas gracias. Gracias Alex por esta visión. Y bien, lo mismo, colegas Sonia, Scarlett, Leonardo, Jesús, Jessica, Francisco, ¿qué nos cuentan? ¿Cuál es esta situación? ¿Tienen ustedes alguna experiencia que desean compartir, alguna vivencia sobre cómo incorporar estos proyectos a las empresas? Pues bienvenido. Ahí está el chat, por favor lo puedan usar. Vamos al tercer segmento, que pues es la naturaleza. A ver, vivimos en un contexto de guerra, de inflación, en algunos países de Latinoamérica. Tipo de cambio pues sigue siendo volátil. A ver, y todo esto lleva a un alza de costos en materias primas, temas logísticos también complejos. ¿Cómo se está enfrentando esa situación en la industria? ¿Ustedes qué observan? Bruno, ¿tú qué observas a cuanto a tener estas conversaciones con tus pares? ¿Qué nos puedes recomendar para de pronto llegar a esa mitigación de costos que pues está impactando fuertemente a diferentes industrias? Por favor, adelante. Alex, antes me gustaría complementar un poco la respuesta de Héctor a Scarlett. Pues desde mi opinión, Scarlett, lo que pienso es que tiene de tener una evaluación de la empresa para comprender pues por qué estas personas del mando medio están reaccionando de esta manera, ¿no? O sea involucrar el área de recursos humanos, los directivos y todo, porque quizás el problema no es la persona, quizás el problema es que la información o la estrategia no está bien distribuida dentro de la empresa y no comprenden ellos las acciones y por qué van. Hay una resistencia normal de las personas pues por el cambio, ¿no? Como ya hemos dicho en el panel. Entonces, es importante comprender y aclarar las cosas, que se expliquen bien, pues, por qué se quieren, por la importancia de ir a una industria 4.0, por ejemplo. ¿Cuáles son los beneficios que les pueden traer? Y bueno, y aparte de esto, entonces ya entendiendo, ahí se puede trabajar y cubrir los puntos. Pero generalmente cuando las personas tienen una buena visibilidad de la estrategia de la empresa, es algo muy comunicado y ven los beneficios que realmente pueden sacar de moverse en este sentido de la tecnología, pues es mucho más fácil. La empresa empieza naturalmente a cambiar su cultura y aceptar cambios futuros que vengan. Ahora, Alex, hablando de la reducción de costes, yo lo que veo, y sí, estamos enfrentando una situación, creo que nunca, bueno, desde mis memorias no hemos vivido, o no me acuerdo de ver esto, donde todo el mundo está sufriendo una situación de incremento de costes. Nosotros como países latinoamericanos, pues estamos en lo mismo y vemos, por ejemplo, Argentina que sufre con inflación desde hace mucho. Acá en Brasil, por ejemplo, también teníamos inflaciones que se han controlado y hoy se empezaron a disparar. Pero hoy vemos que no es algo aislado, no son de los países en desarrollo y sí de todo el mundo. Tenemos niveles, quizás el nivel de inflación en Estados Unidos ya está por arriba de lo que tienen en México. Entonces ahí es importante actuar y en diferentes maneras. Veo empresas, por ejemplo, que buscan nacionalización de sus equipos, buscan comprar equipos que son importados y que empiezan a fabricar. Héctor seguro lo conoce bien porque pues por ser una empresa muy global, hay componentes que por volumen se producen en una única planta y se distribuyen en todo el mundo. Pero
puede ser que sea benéfico igual, ¿no? Empezar a bajar los volúmenes y producir de manera local. Yo he visto, reciente hemos tenido acá en Brasil temas con suministro de acero. Para los fabricantes de equipos y de maquinaria, no lograban encontrar acero disponible en el mercado y cuando encontraban los precios estaban en el cielo. Y lo que he visto, asociaciones que empezaron a juntar a estas empresas, que muchas veces son empresas de pequeño, mediano el tamaño, y empiezan a juntar para incrementar su volumen de compra. Entonces, con esto pueden acceder a nuevos proveedores que tienen, por ejemplo, límites mínimos de compra o mismo tener un mejor poder pues, en negociar. En la parte logística, aquí en Brasil y seguramente en México debe de estar pasando lo mismo. Vemos un incremento fuerte en el e-commerce y esta competencia entre las empresas de ganar cada vez más sus clientes, sus consumidores. Y una parte de esto es, aparte de disminuir los costes, mejorar también las entregas. Entonces, algo que por los mismos costos de logística que comentaste, vemos empresas que empiezan a buscar centros de distribución de tamaño más pequeño dentro de las grandes ciudades. Entonces, en cambio de estar en las orillas de la ciudad y entonces meterse con camiones más grandes y etcétera, pues ya van, hacen una consolidación y entregan. Y de ahí tienen la capacidad de distribuir, incluso en bicicletas y en diferentes maneras, los productos a un coste más bajo. Y bueno, y de cierta manera la automatización que se requiere sí de una inversión, pero te puede traer beneficios a largo plazo, por ejemplo, de no sufrir impactos de incrementos en los salarios a todos los años, como nos pasa a nosotros en Brasil y que se pasa en México. Entonces hay diferentes técnicas. Creo que hoy la parte de automatización por estos incrementos muy a corto plazo, no es algo que están invirtiendo por esto, pero hay otras acciones que sí que se pueden traer cierto beneficio. No, muchas gracias, Bruno, por la intervención de Industria 4.0 y cómo estar, y estas ideas que pueden llegar a inspirar a colegas de la audiencia sobre cómo mitigar estos costos desde tu perspectiva. Gracias, Bruno. Eduardo, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo mitigar costos desde la posición en la que te encuentras en la industria? Mira, los seres humanos somos muy radicales. Entonces, dijeron, vamos a la globalización y todo tenía que ser global. La pandemia, el problema de los contenedores y el problema ahora de la guerra nos está mostrando algo que, digo, no es nuevo, lo decía una vicepresidenta de General Motors en 1998, think globally, act locally. O sea, está bien la globalización, o sea, la globalización con estos medios de comunicación y con internet y demás, eso ya no se frena, ya es una realidad. Pero el mundo tiene que reflexionar que, como dije antes, no hay silver bullets. El mundo tiene que reflexionar qué tiene que ser global y qué tiene que ser local. ¿Qué proveeduría qué proveeduría tienes que desarrollar localmente? Creo, así como hablé de la capacitación, que en México somos muy malitos, creo que también somos muy malitos para el desarrollo de proveedores. Las cadenas productivas a nivel mundial se rompieron y las cadenas productivas a nivel local nunca se desarrollaron. Entonces, tienes a lo mejor el proveedor a la siguiente cuadra, pero es un proveedor que lo dejaste en pañales y que nunca lo desarrollaste, nunca lo volteaste a ver y bueno, es una pena. La industria automotriz sí es muy enfocada a ir desarrollando los second tiers y los third tier suppliers. Las otras industrias, la mayoría no lo hacen. La otra reflexión que me gustaría poner en la mesa son los clusters. Los clusters colabora en lo que puedas colaborar como industria, sea la automotriz, la de la fundición, la aeroespacial, etcétera. Genera estas sinergias
entre las empresas, aunque sean competidores. Había un autor que hablaba de la competencia, que es cooperar dentro de la competencia. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los chinos son magos de los clústeres. Entonces, hay un pueblo que hace muñecos de Navidad. Y entonces uno hace el fieltro, el otro tiene el hielo seco para la panza de Santa Claus, el otro tiene las telas, el otro tiene las lentejuelas. Y entre todos arman el Santa Claus, el monito de nieve y todo. Y ya ensamblado lo mandan a Estados Unidos a precios muy baratos. ¿Por qué han podido dar estos costos los chinos? Pues porque tenían todo integrado en el mismo pueblo y todos cooperaban para poder ofrecer este producto sin pelearse. Bueno, un ejemplo que tenemos aquí en Monterrey, los clústeres los vemos como una cosa novedosa, pero Monterrey nació con un clúster, con el clúster de la cerveza. Gracias a la cerveza, se creó una empresa de vidrio, se creó una empresa de cartón, se creó una empresa de acero para la corcholata, etcétera, etcétera. Entonces, creo que una de las cuestiones para mitigar los altos costos en las empresas es voltear a ver proveedores locales y buscar cuando son muy especializados los insumos, pues sí, buscar a ver los globales, pero no enfocarse a una sola proveeduría. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por esta visión y seguro por acá Héctor, desde su ángulo de calidad, nos podrá dar quizá también algunas referencias de lo que observa en ese sentido y cómo mitigar costos. Por favor, adelante, Héctor. Sí, Alex, gracias. Complemento igualmente. Me parece un gran aporte el que han hecho Bruno en la parte de mencionar la nacionalización de partes. Yo creo que esa ha sido un factor clave. Ahorita voy a mencionar un ejemplo. Y complementando lo que dice Eduardo, ¿no? La carencia de desarrollo y los retos a los que eso nos ha enfrentado, porque eso también nos lleva, aparte de la nacionalización, a nuevos problemas, porque no todos los proveedores tienen la capacidad técnica para desarrollar a veces tus productos con la especialidad o con la precisión que tú lo requieres, ¿no? Entonces, en nuestro caso, fabricamos cilindros. Algunas de las partes eran importadas de China, precisamente. Hablo de tiempos de entrega de hasta 40 días, ¿no? Entonces, imagínate tú decirle a un cliente, ¿sabes qué? Pues por pandemia ahora te voy a entregar dentro de 2 meses. Eh, yo creo que tocaban la siguiente puerta, ¿no? Entonces, eso ya ni esperamos esa opción. Tuvimos que movernos hacia esa parte de la nacionalización y empezamos a desarrollar proveedores que pudieran darnos esa alternativa. Entendíamos nosotros que no todos tienen o tenían esa capacidad y hemos ido apoyando en ese sentido, ¿no, Alex? Que también al final es un ganar-ganar, ¿no? No se trata solamente de obtener un beneficio, se trata de crear una colaboración conjunta y un desarrollo eh, que nos dé negocios de largo plazo mutuamente, ¿no? Y eso es lo que buscamos nosotros. Entonces, en ese sentido, se lograron incluso ante un año donde era incierta el panorama, donde había muchos problemas por las logísticas, tiempos de entrega larguísimos, se logró romper el récord de ventas en 2021, ¿no? En diciembre. Y esto fue simplemente por esa situación. Em, no fue nada fácil al principio, eso nos costó incluso horas de trabajo adicionales a las que habitualmente eran, pero finalmente los proveedores alternos, porque hubo opciones, no nos quedamos únicamente con uno, ¿no? Las alternativas que hubo fueron creciendo y en ese sentido fueron ayudando a la compañía para que eso se lograra. Entonces, hoy en día no tenemos mayor problema con eso. No pensamos volver a la parte de solicitar piezas con ese tiempo de entrega desde China. Eso prácticamente quedó solucionado y en el camino encontramos muchos beneficios que no esperábamos, la verdad, Alex, ¿no? Eh, de buena manera, ¿no? Entonces, ese sería
uno de los grandes aportes y experiencias que hemos tenido con este tema del disminución de costos, ¿no? Y tiempos de entrega. No, excelente aportación y bueno, ya es bien sabido, en tiempos de crisis al mismo tiempo es tiempo de oportunidades y ahí es donde de pronto las encontramos casi a la vuelta de la esquina con esta circunstancia. Pues bien, interesante Héctor, muchas gracias. Y bueno, Alex, aquí cómo pudieras complementar este tipo de acciones que están implementando empresas para mitigar costos desde tu perspectiva. Adelante. Gracias. Estoy muy de acuerdo con mis compañeros, sobre todo con Eduardo, ¿verdad? Que el desarrollo de proveedores es la parte más importante. A mí me ha tocado hacer ese QA desde los 80s, ya tengo tiempo, ¿verdad? Y en ese aspecto nosotros nos empezamos a dar cuenta que la parte técnica sí es importante, pero la parte humana era todavía más importante. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esa situación, nosotros lo que hicimos fue entrenar a nuestros proveedores 3 meses de capacitación, pero sobre todo en la filosofía de nuestro cliente principal, que en ese tiempo donde yo trabajaba era General Motors y Ford. Y en función de eso, nosotros pudimos lograr un buen desarrollo de proveedores, que en el camino, ¿verdad? Siguen ellos trabajando en las partes que han crecido, pero también me tocó a mí una experiencia hace unos 3 años con una empresa franco-española, donde teníamos que desarrollar los proveedores aquí en América, ¿verdad? ¿Y por qué me sitúo así? Porque si en los 80 desarrollamos proveedores locales, que eran unas regiones pequeñas, después a nivel nacional, hoy deben ser a nivel regional. Y yo hablo de América completamente porque ahora, por ejemplo, podemos mandar a hacer piezas a Canadá, a Estados Unidos, a Panamá, a Costa Rica, a Brasil, ¿verdad? ¿Sí? A Perú, y podemos ensamblarlas aquí o allá, nosotros necesitemos. Yo creo que eso es algo importante que tenemos que hacer, desarrollar la parte regional. ¿Sí? Y no solamente la parte técnica, también la parte filosófica es importante, porque eso también nos ayuda en la pregunta que hicieron nuestros compañeros, porque si alguien se va tenemos problemas de que alguien no acepta los cambios, es porque no está en la parte filosófica de la empresa, y nosotros tenemos que darle a conocer, y obviamente, pues, hacer que todos trabajemos en equipo, pero es desde la parte filosófica, y que debe venir de arriba hacia abajo, ¿no? Muchas gracias. No, y qué interesante, porque si bien es cierto, 2020 todo nos tomó de pronto de sorpresa esta situación y hemos encontrado ya varias historias de éxito. Ahorita Héctor recién compartía, ¿no? Algunos números del 2021. Oye, pues tuvimos cierto tiempo para hacer estos ajustes necesarios en todos sentidos y bueno, pues ya hoy en día se plantea un nuevo camino ante esa adversidad. Interesante, Alex, colegas, por esas aportaciones. Se nos está yendo el tiempo. Prácticamente tenemos 5 minutos para concluir y bueno, y no sin antes pues abordar el tema de innovaciones disruptivas, cómo enfrentar este tipo de ejercicios de innovaciones desde el ángulo que tiene cada uno de ustedes en sus organizaciones como líderes comerciales, líderes de marketing, líder de calidad, líder de asesorías al final del día y de formación especializada. Por favor, Bruno, ¿qué consejo les darías a colegas que están en una situación semejante a la tuya para hacer estas innovaciones disruptivas? Yo diría primero, Alex, que si realmente quieren hacer algo disruptivo, innovación, que tienen de permitir que la cultura de la empresa permita esto, ¿no? Permitan equivocarse y que no sean punidos los que se equivocan intentando hacer algo nuevo, algo diferente. Entonces, es algo cultural. Lo mismo de romper los paradigmas que siempre se dice, ¿no? Aquí nunca hemos hecho de esta manera y etcétera. Entonces, hay que trabajar mucho en esta parte cultural. Pero también tratar de visualizar e intentar tener un plan estratégico a largo plazo para que realmente inviertas o tengas ideas de dónde quieres llegar y que busques las tecnologías adecuadas. No empieces a poner luego una tecnología aquí en este proceso, la otra en el otro, y que pase lo que Alejandro dice, luego no empiezan a funcionar en conjunto, pero no sabes qué ha pasado. En cambio, no, debes de planear y entonces buscar las tecnologías que en algún momento puedan platicar entre sí y permitir la innovación en los procesos. Muy bien, Bruno, muchas gracias. Eduardo, tus aportaciones finales en este tema de innovación. Brevemente, porque Bruno es espectacular
nuestros conceptos. Y no nos deja mucho que decir. Yo lo único que diría es, en la innovación no hay generación espontánea. O sea, muchas empresas, muchas personas piensan que de repente estás sentado en tu oficina y dices, eureka, eureka, ya se me ocurrió la gran solución al problema. No, 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 no. Hay que dedicarle tiempo, esfuerzo. Y coincido plenamente con Bruno que tiene que ser resultado en la planeación estratégica de un esfuerzo de innovación en donde haya recursos para esa innovación, haya gente dedicada a la innovación. No va a venir, como digo, por generación espontánea. Y no puedes, si realmente quieres ser una empresa innovadora, no lo puedes dejar como una tarea secundaria. Ahí cuando tengas tiempo, Alejandro, a ver qué se te ocurre para innovar el proceso. No, no, no. Tienes que poner un equipo dedicado a decir cómo vamos a mejorar ese proceso y en base a equivocaciones, a estudio, a conocimiento, se llegará a esa innovación. Decía Enrique Canales, un tecnólogo, pintor aquí de Vitro y regiomontano, que para llegar a la innovación tienes que llegar al límite del conocimiento, o sea, a la frontera del conocimiento. Tú no puedes innovar en ninguna tarea si no la dominas primero. O sea, no puedes hacer un pastel diferente a la receta hasta que no domines realmente cómo hacer ese pastel. Ya después innovarás, pero primero tienes que dominar el conocimiento para llegar a la frontera de ese conocimiento. Y la innovación precisamente es romper esa frontera, traspasar la frontera de ese conocimiento. Cuando estuve, el propósito de la Ciudad del Conocimiento aquí en Monterrey fue promover la innovación y el desarrollo tecnológico del Estado. Y mucho de lo que manejábamos es lo que le estoy diciendo. No puede ser una cosa casuística secundaria. Tiene que ser un esfuerzo bien dirigido. Gracias. Fabuloso, Eduardo. Muy concreto y completo estas recomendaciones. Héctor, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales para Bueno, colegas? sí, gracias. Gracias, Alex. Yo básicamente lo que les podría compartir es caminar el proceso, la experiencia de vivirlo, darse cuenta en persona propia qué es lo que le duele al proceso y vivirlo por sí mismos para saber ahí dónde hay que hacer las mejoras, ¿no? Concuerdo completamente con mis compañeros, con Bruno, con Eduardo, con Alejandro. No es un tema de azar. Me parece que es un tema también de conocer bien dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y de qué manera lo vamos a hacer para hacerlo de una buena forma y con un valor eh, para la compañía, pero para uno también en el aprendizaje en ese sentido. Así que bueno, una buena tarde a todos. Muchas gracias por la invitación, Alex. Excelente, Héctor. Muchas gracias. Y bien, Alex Tocayo, pues tus recomendaciones finales, por favor, adelante. Muchas gracias. Concuerdo con su compañero Eduardo y con todos los demás en el concepto de que primero tenemos que llegar al conocimiento de lo que queremos hacer para pasar al estado del arte, ¿sí? Ya estando en eso, entonces sí podemos innovar. Pero como decía Henry Ford, ¿verdad? Si yo le hubiera preguntado a la gente qué querían que hiciera, me hubieran pedido un caballo que fuera más rápido, pero yo hice coches, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias por la invitación.